Una pequeña escena, sencillita, pero que creo que si la pensamos juntos nos puede dar mucho material, ¿no? Para pensar, bueno, por un lado esto que les decía de las identidades, ¿no? Y también hay algo del ejercicio de autoridad del padre McEnroe que a mí me gustaría detenerme a que pensemos juntos. ¿Qué hace este director y qué lugar tienen en esto que él intenta hacer las identidades de sus alumnos? Sin conocer la trayectoria del padre no me acuerdo el nombre, en realidad él trata de imponer, a través del lugar que ocupa, cómo se van a distribuir sus alumnos, y supongo yo que piensa que de esa manera van a integrarse de las distintas identidades. Por ahí a lo mejor está generando alguna resistencia en los chicos o hay una aceptación de que debe ser así, ¿no? Es una escena que yo hoy no la pensaría en un aula nuestra. Me parece que sería distinta la forma. Sería distinta la forma. La forma. Pero vos decís, hay una imposición, ¿no? Sí. McEnroe no se queda en su lugar. Toma una decisión. ¿No? Toma una decisión. Toma una decisión y la lleva adelante. Bien. ¿El contexto cuál es? ¿Sí? Les decía recién, Santiago de Chile es una escuela prestigiosa de clase alta de Santiago, y el padre McEnroe están en el gobierno, en el último tramo del gobierno de Allende, y el padre McEnroe propone un proyecto que después se ve a lo largo de la película, intenta un proyecto en donde lleva estos chicos de barrios humildes, cercanos a la escuela, a incorporarlos a la escuela. Por acá querían decir algo. Hola, yo, acá. Perdón, Dale. me parece que lo después que está, acá, sí. Lo que está planteando la escena de la película es la posibilidad de la inclusión. Digamos, la mirada del padre está puesta al margen del modo en el que lo hace, en plantear la inclusión de estos chicos de otros recursos en un colegio con las características que está señalando, similar a lo que pasa hoy en la inclusión de las mujeres en algunos colegios que antes eran de hombres o colegios de mujeres que ahora son mixtos también, digamos. Entonces es esta nueva lógica de incluir, de promover la diversidad, de que todos podemos aprender del otro. Me parece que algo de eso hay. Entonces, vos traes la idea de inclusión, ¿no? Tan discutida en nuestro contexto. Acá se da de este modo en que él lo propone, ¿no? ¿Qué inclusión además está proponiendo? Incluir, ¿qué implica? ¿No? Llevar a esos chicos al aula, dejarlos ubicados en dónde, ¿no? Fíjense que la maestra que dice, vayan al fondo, chicos, vayan a sus lugares, al fondo. Y él, sin embargo, dice, no, mézclense. Hay también ahí como dos modos de pensar. Hay que hacerse escuchar. Sí, sí. Sí, precisamente esa idea, dentro de ese contexto donde él trata de alguna manera homogeneizar a estos nuevos chicos que ingresan al aula, creo que no es casual la forma en que él le dice, le pregunta reiteradamente cuál es su nombre, cuál es su nombre, cuál es su nombre. Hay que hacerse escuchar. Creo que ahí está la transferencia esta de poder decirle en forma implícita, de trasladarle la autoridad o de darle el valor a Machuca para que a partir de ahí genere todo lo que pueda ser proceso de aprendizaje y de hacerse valer él dentro de ese contexto. Sí, casi uno podría tematizar y visualizar gestos de autoridad que le hacen lugar, ¿sí?, a una inclusión. Podríamos discutir ese concepto, ¿no? Pero fíjense, hay algo de intentar conmover las identidades de los chicos, tanto de unos como de otros, ¿sí?
Es decir, el padre McEnroe se propone, en otras escenas aparece, la idea de un proyecto igualitario, que no podría darse si no hay una cierta conmoción de identidades. Claramente, esta escuela no es para esos chicos que vienen con otras vestimentas, no las esperadas, ¿no? Donde la diferencia social y la brecha arma mundos separados. La película lo que va mostrando, no se las voy a contar todas por si tienen ganas de verla, es que la amistad entre Machuca y Gonzalo, que es ese chiquito rubio que se ve durante toda la escena, lo que justamente genera es un acercamiento de mundos y una conmoción de esas identidades, no solo para Machuca, que es el que vive en el barrio desfavorecido y de pronto encuentra cómo Gonzalo vive en una casa con comodidades y también con ciertos descuidos, ¿sí? Una mamá que mucho no lo mira, no lo cuida. Bueno, pero a su vez Gonzalo se integra a un mundo diferente, donde Machuca forma parte de un agrupamiento barrial y entonces se introduce en algunas de las marchas políticas del momento. Por supuesto, en medio de la película, el golpe militar desarticula absolutamente la posibilidad de este proyecto, ¿sí? Pero las marcas quedan y el director de Machuca es Gonzalo. Si ustedes googlean una entrevista que le han hecho a Andrés Woods, que es el director, y Gonzalo dice que esta experiencia lo marcó de tal manera que se transformó en director de cine y filmó esa parte de su vida. Y Machuca se transforma en docente, se hace profesor. En una escena muy interesante, los dos hablan de lo que para ellos significaba el padre McEnroe como profesor, de lo que para ellos, esto que uno podría decir, sí, va de la mano de una imposición, pero de algo que tiene que ver con un proyecto que está más allá. Es decir, él impone, claro, uno podría preguntarse, pero ¿es arbitrario, no es arbitrario? ¿Qué lo sostiene? A él lo sostiene un proyecto igualitario. ¿Cómo lo hace? Bueno, podríamos discutir largamente. Y es una película, tampoco vamos a encontrar allí todas lo que haríamos hoy en nuestros colegios, ¿no? Allá hay alguien y vos también querías decir algo. Sí. Espera, dale, Sí. después vos. No, quería comentar justamente que en Finlandia, por ley, no se permite el pago por la educación. Son todas escuelas estatales. Y lo que comentaban varios directores es que justamente lo que se busca es que tanto el hijo del que tiene más dinero se eduque junto con el que tiene menos, para que en el futuro quien vaya a ser jefe de otro conozca la realidad del otro. Y aparte van estableciendo vínculos desde temprana edad. Y eso facilita el trabajo en todo sentido. Entonces, vi reflejado eso. Es interesante lo que decís. Ahora, no solo lo podemos pensar en términos de provenir de sectores sociales diferentes. Seguro, ¿sí? Sí. Podemos pensar qué hacemos con las diferencias en la escuela. ¿Cómo las ponemos en diálogo? ¿Cómo enseñamos a nuestros alumnos y alumnas a que esa diferencia no es o un déficit o un algo que no tiene que ver conmigo? Hay siempre una posibilidad de enriquecimiento con esa diferencia. Claro, la idea es que no trabajar una diferencia, que no existan. Pasa por ahí. O que sí. Tenemos que trabajar con las diferencias. Ahora, ¿en qué sentido es la pregunta? La diferencia nos constituye como sujetos. A ver, decí vos. Que iba a decir algo en relación a eso. Primero me dio mucho placer la escena, sobre todo cuando lo intima prácticamente a levantar la voz
al reiterar la pregunta por su nombre. Pensaba en un tipo de imposición, pero que está al servicio de una marca subjetivante para ambos, para los de una clase social más acomodada y para los más humildes. En el sentido, así como uno le puede decir a un hijo no a tocar algo que puede ser peligroso y aunque sea una imposición, está inscribiendo el peligro en la cabeza de un hijo. Aquí es como inscribir la alteridad, ¿no? Exacto. Inscribir lo diferente. Exactamente. Y me parece que en ese sentido es una marca para los psiquismos de ambos, ¿no? Cuando se miran es maravilloso los dos chicos. Esto que vos decís me da pie para poner en diálogo con lo que decía la colega ya, ¿sí? Una cosa es la desigualdad. Claro que no queremos desigualdad. Que un chico viva en condiciones desfavorables sin garantías de sus derechos, que llegue a la escuela sin comer o sin abrigo, esa diferencia no la queremos. Es una diferencia, pero que va de la mano de una desigualdad social. ¿Qué pasa en todo caso con aquellas diferencias que no provienen de las desigualdades, pero que sí nos hacen como sujetos distintos? Que la escuela, yo creo, no ha alojado, no ha sabido encontrar las maneras de darle lugar. Por eso les decía, yo creo que podemos pensar en este trabajo que nos queremos dar de avanzar en qué tipo de autoridad necesitamos hoy, en una autoridad que pueda mirar esas diferencias y alojarlas de un modo de no neutralizarlas. Son diferencias que enriquecen la vida en común, porque por otro lado la vida en común afuera de la escuela está hecha de diferencias. ¿Sí? Sí, acá hay otra colega. Yo quería compartir Sí. el gozo de escuchar al padre decir y acentuar en las diferencias y el reconocimiento del otro, porque él no solo los presentó a los alumnos, sino esperó a que los reconozcan, al que pasan juntos, comparten, lo han visto, la cercanía que existe el uno con el otro a pesar de las diferencias. Y trabajar en eso, porque justamente se animó a decir un niño yo y tan cerca que estaban, ¿sí? Que convivían también. Entonces, trabajar en eso, en el conjunto y en la posibilidad, como él después lo muestra, en juntos podemos, por eso lo sienta de esa manera. Es un temazo, ¿sí? Es un temazo que no vamos a poder agotar acá, pero sí señalo, tal vez para todos aquellos que están pensando este tema o que lo quieren trabajar en sus escuelas, que hay algo a profundizar en torno a qué hace la escuela con las diferencias, cómo las tramita, Profesora, cómo se aleja de la homogeneización que desconoce. profesora, ¿sí? con respecto a eso quería ¿Dónde aportar están? algo. Aquí, a su izquierda. Perdón. La mirada del maestro habilita el reconocimiento de ese otro que es diferente. Si el maestro no mira a ese niño reconociéndolo y aceptándolo, crea en el aula esa misma mirada del resto. Sí. Estamos trabajando mucho ahora con inclusión, con aceptar las diferencias. Nos tocó un caso en la escuela complicado y ya venía este niño con estereotipado, con un informe, y ya estaban los padres alertas y se trabajó desde otra manera. No digo que sea fácil, no es fácil, pero la maestra de ese grado este año, para el Día del Maestro, recibió un regalo y una notita. Gracias por tu compromiso y por aceptarme como soy. Y fue revelador para muchos, para otros no. Y cuando se habla con la mamá,
ella antes al niño no se lo aceptaba en otra institución y ahora atendiendo sus particularidades y un acompañamiento como corresponde con el gabinete, con la maestra de apoyo, pero el niño se está integrando, está jugando, está siendo aceptado y es más, está aceptando pautas y límites y está dejando atrás su conducta, por decirlo así, agresiva. Así que la mirada que el docente pone sobre ese alumno hace mucho por ese niño, por su trayectoria escolar, por la vida y por la aceptación que va a tener dentro de la institución. Y también cambia la mirada de los otros docentes para un trabajo futuro. Muchas gracias. Yo creo que sí, que esas miradas, sobre esas miradas tenemos que poder trabajar. Y fíjense, uno se encuentra con preguntas que son propias de este tiempo y que tienen que ver con pensar estos modos distintos de atravesar estas infancias y adolescencias, no solo de los chicos que puedan tener una problemática o una discapacidad, ¿sí? Hay modos distintos de los que nos tocó a nosotros en términos de construcción de subjetividades en la infancia y en la adolescencia. Claro que la infancia y la adolescencia se caracterizan por el requerimiento de adultos que acompañen. Y es en ese sentido que me parece que no nos podemos quedar solo con la pregunta por la infancia y la adolescencia actual, sino en el mismo momento, ¿por qué adultos necesitamos hoy? ¿Qué modalidades de adultos acompañantes de esas infancias y adolescencias? Fíjense, en los comienzos del 2000 en adelante nos vamos encontrando con investigaciones que empiezan a señalar que la infancia ha concluido, que ya no nos sirven las categorías de niño o de niña que teníamos en otro momento, ¿sí? Como el ser dócil, objeto de cuidado, no solo, pero digo, acá sobre todo, ¿no? Los análisis de los investigadores que ustedes ven ahí se centraron en poder pensar de qué modo nuestra historia económica, política, empezó a generar fragmentos sociales. Y entonces, niños del consumo versus niños de la calle, o chicos en banda, como dice Duchaski. Banda porque están sueltos y en banda porque necesitan nuclearse. Uno podría decir, no hay manera de construir un ser humano sino en el lazo con un otro. Y por lo que sabemos, ¿no? Desde la psicología, desde todos los ámbitos, desde la propia pedagogía, un ser humano se construye a la par con la absoluta necesidad de un adulto que lo acompañe. Esta posibilidad de acompañamiento se rompe cuando vemos chicos solos. Y este no es un fenómeno pequeño, ¿sí? O restringido. Cuando digo chicos solos, digo muchas veces chicos que pueden tener una familia, pero que no tienen adultos a su lado en el sentido más fuerte de la palabra, de lo que implica un adulto, ¿sí? Un adulto es alguien que se hace cargo, que se puede hacer cargo de sí mismo y que se puede hacer cargo de un otro. Y entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? Que ese vínculo adultos-niños, adultos-adolescentes se ve tantas veces roto, desarmado. ¿Será que algo de esa adultez no terminamos de configurar en nuestro tiempo? ¿Será que nuestro tiempo parece que arma un mandato de ser siempre jóvenes, adolescentes y no envejecer nunca? Hay algo de nuestro tiempo que pone en cuestión ese lugar del adulto. Y por otro lado, tenemos nuevos lugares para los chicos. Tenemos leyes, tenemos una ley de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que dice que ellos son sujetos de derechos. Por lo tanto, tienen derecho a dar su palabra, a dar su opinión, ¿sí?
Tenemos leyes que dicen que, por ejemplo, que tienen que aprender y recibir una educación sexual integral en la escuela. Esto los ubica de otro modo. Una vez una maestra de jardín de infantes me decía, tuvimos un problema con un alumno, se lastimó, llamamos al SAME, vino la ambulancia, el médico lo quiso revisar. Cuando lo fue a revisar, se había lastimado la cola, el chico le dijo, un momentito, usted no puede tocar mis partes íntimas. Y la maestra me mira y me dice, y eso se lo enseñé yo. Y está muy bien, claro, en el momento pudieron la maestra, el médico, la directora, explicarle a ese chico que él tenía derecho a que no lo tocaran, pero que en esa situación también había que ejercer un cuidado de su salud y velar por que él recibiera toda la atención necesaria por el daño que se había hecho. De modo que en el marco de esa explicación, él aceptó que se lo revisara. Y no hace mucho, trabajando en otro ámbito, el ámbito de la salud, una enfermera me decía que para ella había sido muy importante recibir formación en términos de lo que implica, ella trabaja en pediatría, y de lo que implica trabajar con niños desde muy chiquititos. Y entonces dice que ella, gracias a esta formación que recibió y a este comprender que era un sujeto de derechos, aun cuando sea un bebé, ella le explica, te voy a sacar la ropita, vas a ser revisado por el médico, por la médica. Bueno, un conjunto de palabras que no siempre acompañan las prácticas médicas, ya lo sabemos, ¿no? Incluso nos pasa a los adultos. Así que hay todo un desafío por delante para pensar en qué consiste que los chicos y las chicas, los adolescentes, sean sujetos de derecho. Cuándo esa palabra tiene que poder ser escuchada, tomada en cuenta y, hecha lugar, para que tenga lugar. Yo les decía anteriormente que el concepto de autoridad, a mi entender, tiene que poder ser trabajado, problematizado. Tenemos que poder enriquecerlo de significados que no siempre tiene, ¿sí? Hagan ustedes la prueba cuando lleguen a la escuela el lunes, pregúntenle a los colegas qué quiere decir tener autoridad, cómo ellos viven su autoridad, por qué sienten a veces que pierden autoridad. Para muchos, autoridad es mandar y obedecer, ¿sí? O es el significado que más rápido aparece. Y cuando uno empieza a darle vueltas al concepto y a buscar en otros lugares, empiezan a aparecer estos significados, son los que yo fui trabajando, ¿sí? Y los que, escribí, ¿no? En los libros. Alguno ya lo mencioné, pero fíjense qué interesante el que trae Hannah Arendt, ¿no? Ella es una de las filósofas que trabajó directamente el concepto de autoridad. Y ella encontró que la raíz más antigua de la palabra es auctor augere, y que significa ser autor, estar en el origen de algo y hacer crecer. Ella lo buscó en la Roma antigua, encontró que en la Roma antigua era autoridad quien fundaba la ciudad y la hacía crecer en términos políticos. No era el dueño, ni era el que ejercía poder. La autoritas no era quien tenía poder, ni era la potestas, ¿sí? Sino quien garantizaba, generaba todas las condiciones para que la ciudad creciera. A mí me parece muy interesante poder pensar que el lugar de un maestro desde esta autoría y el estar en el origen de un proceso que es del otro.
Ese otro es el dueño de lo que va a ir generando. Nosotros lo que hacemos como docentes es generar las condiciones para ese crecimiento, para ese aumento. Laurence Cornu lo que claramente nos pone por delante es el tema de la confianza, ¿sí? ¿Cómo educar sin confianza? Ustedes lo decían antes, ¿no? Una mirada de desconfianza, lo más probable es que provoque mayor desconfianza y sobre todo poca capacidad de confiar en uno mismo, ¿sí? ¿Qué es la autoridad o cuál es la finalidad de la autoridad sino que el otro se autorice a sí mismo? Y eso va de la mano de la confianza. Por eso Laurence Cornu habla de la confianza instituyente, ¿sí? Y también de la hospitalidad. Un poco lo que el padre McEnroe intenta hacer cuando abre el aula a estos chicos que parecen tan ajenos, ¿no?, a la escuela. Y finalmente yo trabajé bastante con Rancière, que es este filósofo que escribió un texto muy particular que se llama El maestro ignorante, ¿sí? Y lo que hace Rancière es provocar, ¿no? Dejarnos ahí un título de un libro muy provocador. ¿Cómo puede ser un maestro ignorante? Si justamente un maestro se define porque sabe. Bueno, lo que Rancière hace es despegar las dos ideas y decirnos, sí, el maestro sabe, pero sobre todo lo que hace un maestro es generar experiencias para que otros aprendan. No va tanto de la mano del saber como algo que yo poseo, sino cómo provoco que otros aprendan. En este sentido, lo que Rancière hace es despegar la idea de autoridad, de saber. Y todos ustedes deben haber tenido alguna experiencia en torno a alguien que sabe mucho, pero ese saber no llega, no se transmite, no llega a ningún lado, ¿sí? Estos son pensamientos que, bueno, uno podría seguir profundizando, significados, maneras de pensar la autoridad que la problematizan. Y claro, lo que necesitamos, y creo que cada vez más, es poder pensar cómo construimos esa autoridad colectivamente en las escuelas. No cada uno individualmente, porque, claro, sabemos de la soledad del docente, sabemos que cuando uno cierra la puerta del aula, ahí pueden pasar muchas cosas, muy buenas o muy malas, y uno puede sentirse muy bien o muy mal. Pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos para generar cada vez más espacios colaborativos entre docentes para discutir estas cosas? Para poder pensar de qué modo hoy la autoridad puede ser ejercida de cara a los chicos que tenemos en las escuelas y que nos demandan otros modos de ser adultos. Para dejar de hablar tanto, les voy a proponer de nuevo un video de unos 10-12 minutos donde podamos detener la mirada en algunos componentes de la autoridad, ¿sí? ¿Cómo se compone esa autoridad? ¿Qué requiere poder pensar? Si ustedes tuvieran que volver el lunes a las escuelas y tuvieran la posibilidad de reunirse con sus colegas y decir, bueno, ¿cómo encaramos otra construcción de autoridad? Bueno, algunos de esos componentes están ahí para que ustedes, en todo caso, el que tenga ganas, anote aquellas frases o palabras que más resuenen, ¿sí? Una autoridad sería aquel que tiene la palabra siempre en la clase, o sea, que puede manejar a los chicos de determinada manera para que ellos hagan lo que él diga. Es un maestro que te exija las cosas, que te ponga límites, pero
que él también respete sus límites, que no te grite, que no te diga las cosas de mal manera, pero que te sancione si es necesario, pero que no te diga las cosas de mala manera. Los profesores cuando dicen cosas a los chicos que no tienen que decirle, como un insulto, o que nos ha pasado un insulto, o ha llevado a tratarlos mal. Un maestro con autoridad lo describiría como una persona que sin forzar al alumno, el alumno entendiera lo que le explica y cumpliera su cometido. El maestro autoritario es una cosa de antiguamente, que parecía que a los alumnos en vez de hablarle había que castigarle como le pegaban con las reglitas en la mano. Eso es un maestro autoritario. Es diferente la enseñanza ahora, ¿no? Que los maestros no tienen mucha autoridad hacia los chicos porque los chicos tienen más autoridad que el maestro. Bueno, para mí un maestro con autoridad es una persona que se hace respetar con los chicos, pero sin demostrar violencia. Cuando yo vine de Italia, que era muy chiquita, a un compañero le pedí la goma y la maestra me dice, a ver, dése vuelta, y con una regla me pegaban la mano. Eso es autoritarismo. Hora de recreo en una escuela pública. El momento de estudio da paso al de descanso. Esta es una alternancia que se repite de un modo tan cotidiano en los patios de nuestras escuelas que resulta difícil pensar que en algún momento pudo haber sido de otro modo. Sin embargo, no siempre fue así. El modo en que nuestro país decidió organizar su currícula escolar y los espacios que ocupan maestros y alumnos fue producto de un arduo debate que derivó, en 1884, en la sanción de la Ley de Educación Común, la 1420. Esta ley, sancionada hace 130 años, ya no rige nuestro sistema escolar, pero la impronta que imprimió la educación de nuestro pueblo hoy sigue más vigente que nunca. Entonces son todas cosas que cayeron en desuso, se fue cambiando bastante. Y ahí está el pibe escribiendo con el plumín que se mojaba y se sacaba. Este frasco es de la tinta porque el portero pasaba todas las mañanas con aquel frasco enorme poniendo la tinta. ¿Ves? Se pone por acá, se da vuelta y sale por ahí. ¿Eso qué es? El de... ¿Qué creen que es? Esto. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué creen que se usaba? Para mí, para llevar una cuenta de cosas. Claro, como una tablita de contabilidad puede ser. ¿Ah? A mí me está dando un poquito de miedo. Y haces bien, porque en realidad esto no tiene que ver con geometría. Esto era para castigos corporales, era para pegar a los chicos. Ven que tiene agujeritos, es para que haga vacío y doliera un poquito más. Esto se llama palmeta y para el museo hubo que hacerlo porque no quedaron muchos de estos objetos, porque la ley 1420 los prohíbe, pasan a ser prohibidos los castigos corporales y afrentosos y la escuela deja de tener estos objetos para empezar a tener de estos, ¿no? Y uno puede ver cómo entre estos dos objetos está la pelea educativa de entonces, cómo se pasa de una educación del pasado basada en los castigos a una educación del futuro basada en la enseñanza. Piensen que la escuela primaria, después de la ley 1420, no solo va a enseñar a leer, escribir y contar, sino también nociones de geometría, de ciencias, de educación física. Esto se venía debatiendo hacía bastante tiempo, ¿no? Ya desde la época de la independencia aparecía la idea de cómo tiene que ser la educación de la nueva nación. Pero yo me quiero detener hoy en una fecha donde empezó un debate muy fuerte que terminó resolviendo la cuestión del lado de geometría y sacando los castigos corporales. Esa fecha, de que quiero hablar ahora, fue el 11 de abril de 1882. Ese día, bajo la presidencia de Roca, se convocó al primer congreso pedagógico organizado en nuestro país. Bueno, no vamos a tener mucho tiempo para intercambiar. Me encantaría ver
qué escucharon, qué recortaron, ¿sí? Acabamos de escuchar a Horacio Cárdenas, que es un maestro de la ciudad de Buenos Aires, que trabaja en una escuela muy cercana a la Villa del Bajo Flores. Y claramente Horacio sostiene una mirada, de la que hablábamos antes, ¿sí? Y él allí donde incluso algunos textos le hablan de pobreza simbólica, él se permite dudar y escuchar esa capacidad de los chicos que siempre está presente cuando le hacemos lugar. Antes escuchamos a Darío Zeta, que es el filósofo que nos trae algunos conceptos bien interesantes para pensar, ¿sí? De la mano de la autoridad y la capacidad de convocar a los otros, ¿no? Él habla de inspiración, dice Horacio. Y antes escuchamos a Pablo Pinó, un historiador, que sitúa de qué modo nuestra educación fue transformando sus modos de pensar ese lugar en el que incluso antes de la 1420 un docente tenía la capacidad, estaba permitido el castigo físico. Hoy nos parece impensable, pero me interesa situar de qué modo las normativas, las leyes nos habilitan a seguir pensando cómo evolucionamos en educación a la hora de pensar los procesos educativos. Y me parece que primero tuvimos la palabra de gente de la calle, de chicos, de adultos, ¿sí? Y creo que todos estos componentes de la autoridad nos ayudan a pensar que tenemos que tener en cuenta que hay una dimensión en torno a la autoridad que está en la calle, en los adultos, en los padres, en los propios chicos, y que también ahí hay que movilizar y poder ayudar a pensar qué implica el ejercicio de autoridad en un sentido democrático. Estas dimensiones, ¿sí? Las representaciones sociales comunes, la dimensión normativa de la que habla Pinó, la dimensión más filosófica de la que habla Darío y finalmente la práctica, como la trae Horacio Cárdenas, creo que todas ellas nos colocan en donde tenemos que poder incidir institucionalmente para generar y para avanzar en la configuración de otro tipo de autoridad. Me encantaría seguir conversando con ustedes, pero claro, tenemos que terminar y yo quisiera cerrar con un relato muy, muy breve que a mí me ayuda, me gusta pensar el lugar del adulto en este relato. Aunque no es un relato de escuela, no nos va a llevar a una escuela, sino que es un pequeño relato que trae Paul Auster, un escritor, en relación a otro escritor, que es Franz Kafka. Paul Auster escribe este relato en Brooklyn Follies, que es uno de sus textos. Y la historia dice esto. Esa historia, la historia de la muñeca. Estamos en el último año de la vida de Kafka, que se ha enamorado de Dora, una chica polaca de 19 o 20 años que se ha fugado de casa y ahora vive en Berlín. Tiene la mitad de años que él, pero es quien le infunde valor para salir de Praga, algo que Kafka desea hacer desde hace mucho, y se convierte en la primera y única mujer con quien Kafka vivirá jamás. Llega a Berlín en el otoño de 1923 y muere la primavera siguiente, pero esos últimos meses son probablemente los más felices de su vida. A pesar de su deteriorada salud, a pesar de las condiciones sociales de Berlín, escasez de alimentos, disturbios políticos, la peor inflación en la historia de Alemania, pese a ser plenamente consciente de que tiene los días contados. Todas las tardes Kafka sale a dar un paseo por el parque. La mayoría de las veces Dora lo acompaña. Un día se encuentra con una niña pequeña que está llorando a lágrima viva. Kafka le pregunta qué le ocurre y ella contesta que ha perdido su muñeca. Él se pone inmediatamente a inventar un cuento para explicarle lo que ha pasado. «Tu muñeca ha salido de viaje», le dice,
¿Y tú cómo lo sabes?, le pregunta la niña. Porque me ha escrito una carta, responde Kafka. La niña parece recelosa. ¿Tienes ahí la carta?, pregunta ella. No, lo siento, dice él. Me la he dejado en casa sin darme cuenta. Pero mañana te la traigo. Es tan persuasivo que la niña ya no sabe qué pensar. ¿Es posible que ese hombre misterioso esté diciendo la verdad? Kafka vuelve inmediatamente a casa para escribir la carta. Se sienta frente al escritorio y Dora, que ve cómo se concentra en la tarea, observa la misma gravedad y tensión que cuando compone su propia obra. No es cuestión de defraudar a la niña. La situación requiere un verdadero trabajo literario y está resuelto a hacerlo como es debido. Si se le ocurre una mentira bonita y convincente, podrá sustituir la muñeca perdida por una realidad diferente. Falsa, quizá, pero verdadera en cierto modo y verosímil según las leyes de la ficción. Al día siguiente, Kafka vuelve apresuradamente al parque con la carta. La niña lo está esperando y como todavía no sabe leer, él se la lee en voz alta. La muñeca lo lamenta mucho, pero está harta de vivir con la misma gente todo el tiempo, necesita salir y ver mundo, hacer nuevos amigos. No es que no quiera a la niña, pero le hace falta un cambio de aires y por tanto deben separarse durante una temporada. La muñeca promete entonces a la niña que le escribirá todos los días y la mantendrá al corriente de sus actividades. Ahí es donde la historia empieza a llegarme al alma. Ya es increíble que Kafka se tomara la molestia de escribir aquella primera carta, pero ahora se compromete a escribir otra cada día, única y exclusivamente para consolar a la niña, que resulta ser una completa desconocida para él, una criatura que se encuentra casualmente una tarde en el parque. ¿Qué clase de persona hace una cosa así? Y cumple su compromiso durante 3 semanas. 3 semanas. Uno de los escritores más geniales que han existido jamás, sacrificando su tiempo, su precioso tiempo que va menguando, para redactar cartas imaginarias de una muñeca perdida. Dora dice que escribía cada frase prestando una tremenda atención al detalle, que la prosa era amena, precisa y absorbente. En otras palabras, era su estilo y a lo largo de 3 semanas Kafka fue diariamente al parque a leer otra carta a la niña. La muñeca crece, va al colegio, conoce otra gente, sigue dando a la niña garantías de su afecto, pero apunta a determinadas complicaciones que han surgido en su vida y hacen imposible su vuelta a casa. Poco a poco, Kafka va preparando a la niña para el momento en el que la muñeca desaparezca de su vida. Procura encontrar un fin satisfactorio, pues teme que si no lo consigue, el hechizo se rompa. Tras explorar diversas posibilidades, finalmente se decide a casar a la muñeca. Describe al joven, la fiesta, la boda, incluso la casa donde la muñeca va a vivir. Y entonces, en la última línea, la muñeca se despide de su antigua y querida amiga. Para entonces, claro está, la niña ya no echa de menos a la muñeca. Kafka le ha dado otra cosa a cambio. Y cuando concluyen esas 3 semanas, las cartas la han aliviado de su desgracia. La niña tiene la historia. Y cuando una persona es lo bastante afortunada para vivir dentro de una historia, para habitar un mundo imaginario, las penas de este mundo desaparecen. Muchas gracias.